A la paz del Señor, a cada uno de ustedes, benditos sean cada día y su gracia les acompañe en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. En estos días en que nosotros vivimos, y me refiero a nuestros días aquí en el ámbito nacional, donde se ha instalado una polémica y se ha instalado a través de los medios porque ha sido público, además, entre, y voy a decir entre comillas, la iglesia evangélica, porque no es la iglesia evangélica, son algunos líderes evangélicos, y el gobierno de turno. Instalada esta polémica, nos alcanza a todos. Todos somos parte de esta situación, de esta polémica que se ha tornado ya un tanto molesta, especialmente para aquellos que están trabajando día tras día en el servicio del Señor, tratando de alcanzar a la comunidad con el Evangelio de Jesucristo, y entonces se nos interpone un asunto político que lleva primero a la división, porque la política nunca une, así como el fútbol, la política siempre lleva a división. Entonces, considerando toda esta situación donde las personas comienzan a hablar y a preguntar y a indicar, es que es necesario también de alguna manera alzar la voz, de alguna manera expresar el sentir y la necesidad de decir qué es lo que pensamos y sentimos, y es muy importante para mí hacerlo, especialmente para que los creyentes de nuestra congregación tengan una respuesta satisfactoria a lo que dice la Biblia. Bueno, en este asunto se ve involucrado inmediatamente una ciencia que nosotros los creyentes, los cristianos evangélicos, especialmente los que estamos dedicados a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios, entra una ciencia que se llama la hermenéutica. Y hablamos de la hermenéutica bíblica, hablamos de la ciencia que nos ayuda a interpretar los textos bíblicos. Dicho sea de paso, la hermenéutica se usa para interpretación de cualquier texto, pero en este caso hablamos de hermenéutica bíblica. Es la forma como nosotros abordamos los pasajes de las Escrituras, los explicamos, los interpretamos y los aplicamos a nuestra vida y a la vida de los creyentes. Entonces, frente a la disyuntiva y a la discusión que se nos presenta acerca de la política y acerca de los reclamos y de la vindicación de derechos o la vindicación de verdades, es que debemos acudir a la palabra de Dios, debemos acudir a la Biblia. Esta es nuestra regla de fe y conducta. Nosotros vivimos en una nación que tiene su constitución y nosotros no estamos por encima de la constitución, pero nuestra regla de fe y conducta es la palabra de Dios, y tampoco como iglesia podemos ponernos sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios está sobre la iglesia. La iglesia no dice, no es la que regula o la que nos dice lo que debemos creer. La Biblia nos dice lo que debemos creer. Nosotros creemos, y desde hace 500 años la Reforma Protestante trajo de vuelta la palabra de Dios a mano de todos los creyentes. Y entonces, para nosotros, más importante que la tradición y más importante que los reglamentos humanos que pueda tener cualquier otra corporación o denominación evangélica, está la palabra de Dios. Bueno, frente a eso, frente a la política,
La pregunta es, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo enfrentamos nosotros nuestro deber cívico? ¿Cómo lo enfrentamos? Mirado o examinado desde el punto de vista bíblico. Primero hagamos un recorrido histórico. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, el primer líder que Dios estableció fue Adán. Lo estableció Dios. No hubo elección popular. Después Dios establece a Noé para liderar una empresa, para liderar un trabajo, para liderar un deseo de Dios. Y Noé cumplió con esa tarea y continúa adelante el plan de Dios. Fue Dios quien nombró a Noé, no hubo elección popular. Cuando un hombre se levanta con el deseo de aglutinar personas y tener un proyecto de vida, ese hombre fracasa, y que fue Nimrod, el que ideó el deseo de hacer una torre y que dijo: edifiquémonos una ciudad y hagámonos una gran torre que llegue hasta el cielo, contraviniendo los deseos de Dios, que había ordenado que debían llenar la tierra. Quería establecerse en un lugar y quedarse allí. Fracasó entonces el líder que quiso llevar a cabo una estrategia popular. Luego Dios escoge a Abraham, y Abraham tiene un hijo, y Dios sigue la tarea con su hijo Isaac. Isaac tiene 2 hijos y la tarea continúa con Jacob. Y después de Jacob viene José. Es aquí donde algunos toman la idea de poner personas en el ámbito político, diciendo: José es el primero en participar en política, es el primero en estar en un gobierno. Pero ojo, antes de que José llegara a ser el segundo de Faraón, pasó por 13 años de prueba, de esclavo, porque fue vendido por sus hermanos, y luego en la cárcel. Y después de 13 años de haber estado en los más terribles lugares y situaciones, entonces por su vida, por su testimonio y por su ministerio, por decirlo de alguna manera, es que el faraón lo llama para pedir un consejo, y es el faraón, pero movido por Dios, quien lo pone en el segundo lugar del reino. Si alguno quiere un lugar ahí, debe pasar por estas circunstancias. Avancemos en el tiempo y nos encontramos con un rey en Israel que fue elegido por clamor popular, que fue Saúl. ¿Dónde terminó ese rey? ¿Cuál fue la situación del reino con el rey Saúl? Aquel rey que el pueblo dijo que querían. Terminó en una debacle, terminó en un problema serio para la nación, porque fue elegido por voto popular. ¿Quién fue el que siguió después de Saúl? David. ¿Quién eligió a David? ¿Fue el pueblo? ¿Fueron las tribus? Fue Dios. Dios dijo: me he tomado rey de la casa de Isaí, y envía a Samuel para que unja a David como rey sobre Israel. Teniendo Isaí otros hijos, no escogió a ninguno de los que eran soldados ni tenían capacidades. Escogió al que él quiso. Avancemos en la historia para adelante. Otro que algunos toman como ejemplo de participar en gobiernos y en política: Daniel. Daniel era un ciudadano esclavo en Babilonia. No era ciudadano libre, no lo escogió
la nación judía para que llegara a ese lugar. No lo escogieron los babilonios para que fuese una persona importante en el gobierno de Nabucodonosor, en el gobierno de Belsasar, en el gobierno de Ciro, en el gobierno de Darío. No fue el pueblo, fue Dios. Pero no a cambio de su vida, sino a costa de su vida. Los amigos de Daniel estuvieron en el horno de fuego. Daniel estuvo en el foso de los leones. Pero su testimonio, su integridad, su santidad los llevó a ser lo que eran. Entonces, si alguien quiere ese lugar, debe seguir entonces el camino de Daniel. Y ahora vamos a lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: exhorto ante todos, en 1 Timoteo capítulo 2, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto dice el apóstol Pablo en su palabra, en la palabra de Dios. La tarea de la iglesia, la tarea de los creyentes, es hacer rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia delante de Dios por los reyes y por los que están en eminencia, porque Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad, que sean salvos. La iglesia debe volver a las rodillas, la iglesia debe volver al clamor, la iglesia debe volver a la predicación de la palabra. La predicación de la palabra es lo que cambiará el corazón de la gente. Y si alguien se ofende con la predicación de la palabra, que se ofenda. Pero es la palabra de Dios. Pero cuando hacemos discursos políticos, entonces tienen razón en ofenderse. Otro pasaje que leemos en las Escrituras es el que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aleluya. Esta es palabra de Dios. Si alguien quiere otra cosa, tiene que eliminar esto de la palabra de Dios. Y Pablo no está hablando de hombres escogidos por votación popular, a los cuales hay que estar sujetos. Está hablando del emperador de Roma, está hablando de los que tenían bajo yugo a todo el mundo conocido de la época. Y Pablo dice, esta autoridad está establecida por Dios. No está hablando de las personas, está hablando de la autoridad. Y cada autoridad, sea buena o sea mala, tendrá que dar cuenta delante de Dios. Pero no nos corresponde a nosotros juzgarle, nos corresponde predicarles la palabra de Dios. Nos corresponde decirles que se arrepientan, porque Dios manda en todo lugar y a todos los hombres que se arrepientan. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor, eso es lo que debemos hacer. Vamos a la palabra de Dios, volvamos a los púlpitos, prediquemos una palabra ungida para que el pueblo sea alimentado y para que los pecadores se conviertan a Cristo. Que el Señor les bendiga poderosamente en este día. Amén.